Saludos. La siguiente presentación será en defensa del proyecto para la carretera Loja-Landangui, donde se realizó un bypass desde la entrada de Caxarumi a la parroquia Landangui, con la finalidad de diseñar una ruta que sirva como enlace para liberar una zona arqueológica existente en la carretera en cuestión. Este trabajo forma parte de la materia de construcción de carreteras 1 de la Universidad Técnica Particular de Loja, el cual ha sido elaborado por los miembros del Grupo 10, Adriana Chicaiza, Anthony Huachisaka, José Guzmán, Daniela Maza y mi persona, Daniel Mora. Como primer punto se tienen las generalidades del proyecto, cuales usaron como base del proyecto vial. Se hablará de la carretera, para lo cual se ha dividido en 3 tramos: tramo 1, tramo 2 y tramo 3, cuyas características se detallarán posteriormente. También se abordará la consistencia del proyecto, con el objetivo de comprobar si el diseño de la vía es el adecuado y brindará seguridad a los conductores. Con respecto a las generalidades del proyecto, se tienen los siguientes datos. El tránsito promedio diario anual de diseño se estima en 8.022 vehículos al día. Tomando en consideración dicho tránsito, la carretera tiene una clasificación funcional de C1, es decir, es de tipo primario. El terreno donde se empleará la vía es montañoso, debido a las altas pendientes que existen en esta. En base a la categoría de la carretera y a las características topográficas del terreno, se estableció una velocidad de diseño de 70 km por hora con un peralte máximo del 8%. En base a las velocidades de diseño, se determinan las velocidades específicas de la ruta y el radio mínimo del proyecto, que es de 168 metros. Por último, la pendiente longitudinal considerada para el diseño es de aproximadamente el 7%. La metodología empleada para el cálculo de las longitudes mínimas y máximas de los elementos de la carretera se basa en 3 criterios, y para su cálculo se utilizó las fórmulas ya vistas en pantalla. Es necesario hacer el cálculo de estas longitudes para las entretangencias mismas, que los valores obtenidos serán diferentes en función de los sentidos de la curva, ya que pueden existir 2 casos para las entretangencias mínimas, donde la literatura explica que para curvas de sentido distinto, propone que tienen que tener una longitud mínima que no sea menor a la distancia recorrida, oscilando los 5 segundos. Para las curvas que tienen un sentido igual, para un tiempo de 5 segundos, las entretangencias en curvas espirales no excederán la longitud recorrida. A continuación, Adriana Chicaiza nos hablará acerca de los tramos de la carretera. Tramo de carretera 1. Se tomó varios parámetros de diseño y otro tipo de perspectiva como la seguridad, comodidad y estética de la carretera, en la cual el conductor es el factor de importancia. El primer tramo tiene una longitud de 4.814.70 metros, con las siguientes abscisas. El tramo 1 cuenta con 12 curvas. En la siguiente tabla podemos observar el número de curvas que posee el tramo, así como su radio mínimo, sus longitudes espirales de entrada como de salida y su peralte. Una vez calculadas estas velocidades específicas de todo el tramo, podemos modificar los radios de manera que se ajuste mejor a esa velocidad. Todo esto con el fin de hacer tramos más constantes. En todo el recorrido del tramo, la velocidad específica de todos los elementos de la ruta es constante, con un valor de 70 km por hora, donde las curvas circulares presentan un radio mínimo de 168 metros. Al utilizar las ecuaciones de longitud de entre tangencia y espiral mínima y máxima, se elige el valor mínimo, debido a que la topografía, al ser de tipo montañoso, debe presentar velocidades pequeñas, por lo cual la longitud de espiral en todas las curvas del tramo es de 60 metros. La fricción no es siempre suficiente para contrarrestar la fuerza centrífuga, por lo que es necesario incluir una inclinación en la curva. La implementación del peralte tiene como objetivo comenzar la componente del peso propio de un vehículo con el fin de reducir la fuerza centrífuga producida como efecto de la fuerza centrípeta al momento de transitar por una curva. Por lo tanto, ninguna de las curvas sobrepasa el peralte del 8%. A continuación podemos hacer el análisis como se muestra la topografía del terreno es montañoso.
y la configuración de la ruta se encuentra donde existe divisorias de agua, por lo que los drenajes de alcantarillas se pueden considerar en base a la precipitación de la zona y no a posibles vertientes que serían en el caso de la curva 3, la curva 5, la curva 7, la curva 11 y la curva 12. De igual forma, al encontrarse en cotas más altas, se puede evitar taludes de corte y relleno, disminuyendo considerablemente el costo debido a movimientos de suelo, algo muy importante al ejecutar un proyecto. La pendiente predominante es del 7%, por lo que será más cómodo para el conductor, sobre todo si éste conduce vehículos pesados. Además, también se tiene radios amplios y un peralte máximo recomendado para carreteras montañosas, que es del 8%. Aquí podemos observar una tabla resumen de los elementos con longitudes, radio y velocidades específicas, donde se indican que cumplen con los parámetros respecto a radios y longitudes mínimas entre tangencias y espirales. Al igual que también podemos observar el primer tramo de la carretera analizada, que tiene una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. A continuación, Daniela Maza hablará con respecto al tramo 2 de la carretera. El tramo 2 de la carretera está comprendido entre el kilómetro 4.814 al 11.860. Cuenta con 12 curvas. En la tabla se puede visualizar los radios, los peraltes, las longitudes de la espiral, tanto de entrada como de salida. La configuración de la ruta se encuentra en un Divortium Aquarium, lo que significa que también son las divisorias de agua. Para ello, se puede considerar la construcción de alcantarillas previo a un estudio hidrológico. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la instalación de alcantarillas circulares. Puede ser con muro de alas y losa de hormigón, ya que la importancia que tienen estas obras es para garantizar la seguridad y funcionamiento de la carretera. Cada tramo tiene la representación en planta del eje que define la carretera, el cual está formado por una sucesión de alineamientos rectos y curvas, así como los puntos de referencia nuevos, ya sea el punto de inicio, el punto final. También están los hitos de referencia. También tenemos referencias existentes, como filos de acera, los bordillos, puntos naturales notables, así como la ubicación de alcantarillas nuevas y existentes. También está la curva de nivel. Para que cuente con condiciones que cumplan los lineamientos que ya se ha venido desarrollando durante todo el segundo bimestre, estos de aquí tienen que cumplir con condiciones estéticas, geométricas y dinámicas. Para ello se establecieron longitudes mínimas y máximas para las espirales, considerando 3 criterios, el cual comprende la variación por aceleración centrífuga, la transición de peralte, la percepción y la estética. Con estos datos se procedió a trabajar con el mayor de los cálculos precisos, ya que estos abastecerán a todos los datos de interés. Se escogió la longitud mínima de 60 metros de espiral, tanto de entrada como de salida, para generar menores costos en la etapa de la construcción. Y debido al terreno montañoso, la tabla indica que el trazado cumple con todos los parámetros, como radios, longitudes mínimas de los elementos geométricos. También se pudo realizar un análisis y cálculo de velocidades específicas para cada elemento de la ruta propuesta. Se lo realizó en base a una velocidad de diseño de 70 kilómetros sobre hora, obtenida de un análisis sistemático de información. Y se lo realizó para tener la seguridad y certeza de que la carretera propuesta cumplirá con su funcionalidad y este es el rango en el alineamiento de las normas que lo rigen. A continuación, José Miguel Guzmán con el análisis del tramo 3. Tramo de la carretera número 3.
Para el tramo de la carretera número 3 tenemos como inicio la abscisa 11 más 814 hasta llegar a la abscisa 14 más 260. Este tramo se dirige hacia 9 curvas, el cual a continuación de la presentación de mi compañera tenemos la curva 26 hasta llegar a la curva 34. El radio de la curva depende mucho de la topografía del terreno. Igualmente, la longitud de la espiral de entrada, contamos en la curva 26 una longitud de 60, como a su vez en la curva 34 la longitud de 60. Esta longitud de la espiral de entrada se mantiene en cada una de estas. Como a su vez la longitud de espiral de salida, nos mantenemos con un valor de 60, en lo que respecta a nuestro tramo de la carretera. Igualmente el peralte tenemos un 8% tanto en la curva 26 como hasta llegar a la curva 34. El tramo podemos ver la representación de la abscisa 11 más 814 hasta llegar a la abscisa 12 más 00, que lo obtuvimos mediante el programa Civil 3D. Igualmente tenemos la presentación de la imagen de la curva desde la abscisa 12 más 00 hasta llegar a la abscisa 13 más 00. Igualmente contamos con la abscisa 13 más 00 hasta llegar a la abscisa 14 más 00. Igual a su vez, incorporarnos a la vía E682, tenemos con la abscisa 14.000 hasta llegar a la abscisa 14.260, en el cual nos estamos incorporando a la vía E682 que ya se encuentra existente en la actualidad. Contamos con una representación del tramo número 3, el cual consta con las 9 curvas que hemos hablado anteriormente y que tiene como lugar de origen la abscisa 11 más 814. Igualmente podemos observar las 9 curvas que se realizaron para este tramo. Igualmente se lo elaboró mediante el programa Civil 3D hasta incorporarnos a la vía E682 que ya existe en la actualidad. Igualmente contamos con una tabla representativa desde la curva 26 hasta llegar a la curva 34 con las transiciones de los peraltes de cada curva. A continuación presentará Anthony Huachisaka. Consistencia del diseño. En este tipo de proyectos, siempre deberían sobresalir 3 aspectos de vital importancia, tales como la seguridad, comodidad y economía. Sin lugar a dudas, los 3 deben ser tomados en cuenta en los proyectos viales, aunque la seguridad es el más importante. Esta debe ser evaluada de diferentes maneras durante el proceso de diseño, y es el análisis de consistencia el más utilizado para ello. Para determinar la consistencia o inconsistencia de un tramo homogéneo, es necesario tomar en cuenta los 3 criterios correspondientes, por lo cual es primordial conocer la velocidad de diseño y la velocidad de operación de cada uno de los elementos de la ruta alternativa. En esta tabla se indican las velocidades de operación de todos los elementos correspondientes al trazado de la ruta diseñada, las cuales han sido obtenidas con las siguientes ecuaciones. Esta ecuación se utiliza para calcular la velocidad de operación de las curvas horizontales, la cual está en función del radio de la curva. Esta ecuación es seleccionada en base a un estudio realizado en la vía Loja-Catamayo, donde se indican las ecuaciones para el cálculo de la velocidad de operación de las curvas, las cuales están en función de la pendiente del tramo en cuestión. Esta ecuación se utiliza para calcular la velocidad de las entretangencias. La misma es considerada ya que al realizar el cálculo de las longitudes de la entretangencia mínima y máxima y al compararlos con la longitud de entretangencia del tramo homogéneo, se encontró que estas longitudes se encontraban dentro del rango de longitud mínima y máxima, por lo que se tiene el perfil de velocidades tipo 3, y es necesario la obtención de una velocidad de las entretangencias. Esta ecuación está en función de la longitud de la entretangencia del tramo en cuestión, la longitud de entretangencia mínima y la velocidad de operación de la curva anterior a la misma. Criterio 1. El primer criterio relaciona la velocidad de diseño de una carretera con la velocidad de operación de una curva determinada, donde se consideran las siguientes condiciones para clasificar la consistencia. Realizando la comparación de la diferencia entre velocidad de operación
De todos los elementos con la velocidad de diseño de 70 km por hora, se obtienen los criterios mostrados en la tabla. Por lo que se puede apreciar, todos los elementos se encuentran dentro del criterio bueno aceptable, siendo el criterio aceptable el más predominante. Criterio 2. El segundo criterio relaciona la velocidad de operación de una curva determinada con la velocidad de operación de una curva consecutiva, donde se consideran las siguientes condiciones para clasificar la consistencia. Realizando una comparación de diferencia entre la velocidad de operación entre los elementos consecutivos del tramo de diseño, se obtiene una variación de velocidades tanto de ida como de regreso, las cuales se indican en las tablas. Por lo que se puede apreciar, todos los elementos que se encuentran dentro del rango bueno aceptable, con un total del 86.36% de elementos con una variación de menos de 10 km por hora, por lo que el criterio de consistencia bueno es el predominante. Criterio 3. El tercer criterio de consistencia se refiere a la conducción dinámica, en donde los criterios de consistencia se analizan en función de la diferencia entre la fricción lateral provista por una curva y la fricción lateral demandada, donde se consideran las siguientes condiciones para el tercer criterio de consistencia. La fricción lateral provista está en función de un factor de utilización y un factor de fricción lateral, en donde el factor de utilización tiene un valor de 0.40, al ser un diseño nuevo en una topografía montañosa. Y el factor de fricción lateral está en función de la velocidad de diseño, por lo que se tiene un valor de fricción lateral provista de 0.12. Y la fricción lateral demandada está en función del radio de la curva y el peralte máximo, que en este caso es del 8%. Realizando la comparación de diferencia entre la fricción lateral provista y demandada de todas las curvas de la ruta, se obtienen los criterios mostrados en la tabla. Por lo que se puede apreciar, todos los elementos se encuentran dentro del criterio bueno aceptable, con el criterio de consistencia aceptable como el más predominante. Cálculo de consistencia por el software IHSDM. Para poder realizar el análisis de consistencia del tramo en el software, se consideraron los siguientes parámetros de la vía, tales como tipo de carretera, ancho de carril, peralte máximo, pendiente para bombeo, velocidad de diseño y velocidad deseada. Es importante considerar que además de los parámetros mencionados, es necesario considerar una tasa de peligrosidad, que está en función de los tramos transversales que se generan en la carretera. Con la evaluación realizada, se obtuvo los perfiles de velocidades de operación en cada uno de los elementos de la ruta, tanto de ida como de regreso, con una velocidad post-speed de 60 km por hora. Debido al ser esta, la velocidad resultante de los perfiles de velocidad que tienen más semejanza con los obtenidos con el método manual. Como se puede apreciar, el color verde en los perfiles de velocidad indican una consistencia buena, lo que significa que todas las velocidades de operación de la ruta, tanto de ida como de vuelta, no sobrepasan los 10 km por hora, en todos los elementos de la ruta alternativa, por lo que se considera que el diseño es consistente, ya que se ha realizado el análisis tanto manual como con el software, y en ambos casos la consistencia es correcta. Muchas gracias por su atención.